Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto tenerlos acá con nosotros realmente en esta sesión que lo que busca es darle claridad a todos en diversos aspectos que están relacionados con la reapertura de las empresas. Sabemos que este es un tema indispensable, sin embargo no podemos olvidar que tenemos que garantizar la salud y el bienestar de nuestros colaboradores y de cualquier cliente o persona que vaya a visitar nuestras organizaciones. Por todo esto, la idea de esta sesión es platicar. Vamos a platicar acerca de las acciones, de las condiciones y de todas las certificaciones disponibles para justamente la reincorporación a esta nueva normalidad. Dicho esto, ahora vamos a hablar de cuál será más o menos la dinámica de esta sesión. Las instrucciones. Les voy a pedir que estén súper atentos del chat. El chat va a ser muy importante ya que a través de él les vamos a estar compartiendo información, documentos, archivos relacionados con todo lo que van a estar hablando en ese momento nuestros ponentes. De igual manera vamos a compartir sus contactos y le acabamos también de compartir la manera para poder unirse a nuestro grupo de WhatsApp, que ya sabemos por experiencia en otros webinars que hemos realizado, que esto es algo que realmente los nutre mucho y sin duda va a ser de gran ayuda para ustedes. Bueno, pues ahora ya vamos a dar inicio. Los voy a dejar con nuestro primer ponente. Así que adelante, Aristides Ramírez, de Arriba Consultores. Bueno. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Gracias por recibirnos en sus casas. En esta ocasión no les damos las gracias por asistir al grupo, sino precisamente por recibirnos en sus hogares para hablar de este tema tan importante y que ha generado controversia y gran interés en todos nosotros, que es el retorno seguro al trabajo. ¿De qué manera lograr un retorno seguro al trabajo? Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos grandes y diferentes expectativas con todo este tema que estamos viviendo a raíz de la catástrofe que está generando el COVID. Y digo no crisis, digo catástrofe por las múltiples dimensiones que abarca, no solamente el tema de salud pública, sino también el tema social, emocional, económico, y evidentemente esta parte del retorno seguro al trabajo conlleva precisamente tener este tema de reactivación económica. ¿Para qué? Para poder tener nuevamente y recuperar esta nueva normalidad. Yo sé que todos tenemos muchas expectativas con respecto a esto y es por eso que me gustaría presentarles en pantalla una encuesta para que rápidamente nos compartan su perspectiva. Hablando de este tema de el retorno seguro al trabajo, ¿cuál es tu principal preocupación o desafío? En pantalla, para quienes estemos en la sesión en Zoom, estarán viendo en pantalla esta encuesta. Hablando del retorno seguro al trabajo, ¿cuál es tu principal preocupación o desafío? Les pido que por favor nos demos unos segundos para ver las opciones y responder, porque ahorita les voy a compartir precisamente estos resultados para ver en dónde está puesta nuestra visión, en dónde estamos trabajando con ello. Entonces, bueno, pues vamos a ello. Unos segunditos más. Vamos ahorita en el 20% de las votaciones. Evidentemente, para algunos será el regreso gradual a la normalidad, a la reincorporación laboral. Otros es cumplir con las normas. Otros es reactivar este flujo económico, certidumbre a clientes, romper con las cadenas de contagio. Y algunos de nosotros también estamos preocupados por reducir al máximo el impacto de nuestros colaboradores en esta parte psicosocial. Estamos registrando todavía ahí las encuestas. Por favor, ahí, si nos ayudan con sus respuestas para poder estar presentando la votación. Estamos ahorita a un 60% de participación de todos los que estamos en la sesión. Así es que, por favor, si nos ayudan para ya poder compartir estos resultados. Muy bien. Entonces, 10 segunditos más para que podamos
ya cerrar la votación y veamos qué es lo que verdaderamente nos está generando foco de atención. Les anticipo que efectivamente, como mencionan en el chat, cada uno de los puntos es muy importante y es por eso que les comparto, las votaciones están muy parejas y esta es la multidimensionalidad de la situación, el de qué manera nosotros vamos a estar compartiendo y de qué manera vamos a estar ingresando a estos temas, porque tiene muchas, pero muchas perspectivas. Entonces, bueno, vamos a finalizar la votación. Ya tenemos registrados un importante número de votos y les compartiré los resultados en pantalla. En primer lugar, tenemos precisamente este punto del que estamos hablando. Generar un gradual y ordenado, una gradual y ordenada reincorporación a la nueva normalidad. Es decir, busquemos reincorporarnos, adaptémonos a esta nueva realidad, pero tenemos que saber cómo hacerlo de manera ordenada y de manera gradual. En segundo lugar, tenemos precisamente procurar nuevos entornos de trabajo que favorezcan la productividad. Las cosas están cambiando y no necesariamente van a funcionar como estaban funcionando y no necesariamente la productividad se va a presentar de la misma manera previo al COVID. Y en tercer lugar, tendríamos cumplir cabalmente con las regulaciones gubernamentales para la reactivación. Y qué bueno que esto no está en primer lugar, porque como vamos a ver el día de hoy, a veces solamente cumplir no necesariamente es un punto positivo. Bueno, pero ¿de qué se trata esto de retorno seguro al trabajo? Yo quiero agradecer el día de hoy la participación no solamente de Arriba, que yo represento, sino la participación muy importante que tenemos de dos empresas colaboradoras. ACCM es un organismo de certificación que nos va a hablar muy especialmente de estos temas de COVID, de cómo romper las cadenas de contagio y cómo gestionar estos riesgos. Y BeSafe, una consultoría especializada en el cumplimiento de normatividades en temas de Secretaría del Trabajo, en temas laborales. Entonces, ¿en qué consiste este retorno seguro al trabajo? Bueno, definir estrategias que vamos a permitir incorporarnos de manera gradual, ordenada y cauta a esta nueva normalidad. Teniendo en cuenta algo muy, pero muy importante. El problema no se ha acabado. Vamos a reincorporarnos a una nueva realidad teniendo conciencia de que vamos a tener nuevos brotes, nuevas oleadas de contagio y aún así vamos a buscar seguir trabajando. Sabemos que a nivel riesgo sanitario, la expectativa es todavía un año permanecer con el riesgo de contagio mientras no haya una vacuna, pero también el impacto emocional, que es algo de lo que estaremos hablando el día de hoy, ese no se mide en 6 meses, en 9 meses, estamos hablando de un impacto posiblemente hasta de 3 años. Y es por eso tan importante cuidar que en este retorno seguro al trabajo cumplamos, uno, con romper oportunamente las cadenas de contagio, garantizar la continuidad de nuestra actividad económica, dar certidumbre a clientes y colaboradores que estamos cumpliendo con normativas que garantizan su seguridad y, muy importante, saber cuáles son el control de riesgos. En esta pirámide de control de riesgos, la Organización Internacional del Trabajo lo está retomando y nos está diciendo que tengamos mucha atención en qué medidas son las que tienen menor efectividad y mayor efectividad en la gestión que vamos a tener de este riesgo derivado del COVID. ¿Qué es lo que tiene menor efectividad? El equipo de protección personal. Se ha hablado mucho de mascarillas, caretas, guantes. Sí tenemos que procurarlo, es algo muy importante, pero hablando en términos de gestión de riesgos, es probablemente lo que menor efectividad genera. ¿Qué es lo que ayuda un poquito más? Las medidas administrativas. Procesos de sanitización ordenados, señalizaciones que ayuden a generar una condición de orden, de gestión estandarizada a todos estos procesos de sanitización. También tenemos medidas organizacionales, toda esta parte de los horarios escalonados, incluso protocolos de recepción de visitas. Parece absurdo, pero a veces estamos más preocupados por tener las estampitas en el suelo y tener a disponibilidad el gel antibacterial que verdaderamente cuidar que las personas que ingresan a nuestros centros de trabajo estén teniendo un proceso de desinfección de zapatos, de manos, e incluso en protocolos de recepción de visitantes todavía vemos en empresas que siguen pidiendo la credencial donde está generando un foco o un contacto que puede ser de riesgo. Entonces, ¿de qué manera cambiamos esos protocolos para evitar el mínimo de contactos de riesgo? Estas son medidas organizacionales.
¿Qué tiene todavía mayor efectividad? Medidas de ingeniería. Estas adecuaciones de las que vamos a hablar de nuestras instalaciones, de nuestros centros de trabajo. Muy importante y que estoy seguro que la gente de BeSafe que nos va a compartir, nos va a hablar de una manera muy puntual de los temas de ventilación. La ventilación se convierte hoy en uno de los principales ejes de control de las cadenas de contagio. Las barreras físicas, evidentemente ya hablamos de mamparas, hablamos de este espacio entre nosotros, pero lo que mayor efectividad va a generar en esta reincorporación o este retorno seguro al trabajo, sin duda es eliminar los riesgos. ¿Y de qué manera estaremos eliminando los riesgos? Uno, continuando el resguardo domiciliario con las personas en situación de vulnerabilidad, fomentando el teletrabajo y también modelos flexibles de trabajo. Incluso desde las iniciativas, por ejemplo, de Ciudad de México, hablan de jornadas 4x10, 4 días trabajar, 10 días en descanso. Son controvertidas, pero tenemos que ver de qué manera a través de estas medidas podemos implementar medidas que tengan mayor efectividad y no quedarnos solamente con las medidas de menor efectividad. Esto quiere decir que si solamente nos quedamos con el cubrebocas, con la mascarilla, no estamos atendiendo efectivamente al riesgo. Ahora, algo muy importante y que aquí necesitamos considerar. Este es un tema de cumplimiento legal o de compromiso ético. ¿Necesito cumplir con lo que me está pidiendo la autoridad o verdaderamente como organización estamos comprometiéndonos con el cumplimiento de todo esto y buscando garantizar la salud y el bienestar de nuestros colaboradores, de nuestros visitantes, de nuestros clientes? Cuando hablamos de esta diferenciación entre cumplimiento y compromiso, es importante atender a esto. El cumplimiento está motivado por las consecuencias. Si yo estoy preocupado porque me van a multar, estoy pensando en cumplimiento. Si estoy siendo comprometido éticamente, estoy motivado por mis convicciones, por verdaderamente generar este bienestar. Porque el cumplimiento se enfoca al cumplimiento al pie de la letra de la ley, mientras de la parte del compromiso ético verdaderamente nos interesa entender a qué se está enfocando el espíritu de la ley. Podemos ir más allá entendiendo el espíritu de la ley, pero si nos vamos a los puntos y las comas de la ley, nos estamos quedando en un nivel de cumplimiento, no estamos adoptando el espíritu como tal de las normativas. El cumplimiento legal se enfoca en lo que no podemos hacer. Hay gente que está muy preocupada ahorita por si ya no se va a permitir la barba, el bigote, el uso de corbata, y no nos enfocamos en procurar lo que sí debemos de hacer. Creo que el tema no está en lo que está prohibido, sino en lo que debemos de hacer para poder generar las condiciones de este retorno seguro al trabajo. Importante, el cumplimiento va a cambiar dependiendo de lo que nos marque en el exterior, pero si nosotros tenemos una adopción ética de compromiso, estaremos adoptando conductas permanentes que se van a permear en nuestra cultura organizacional, en nuestros hábitos y en el actuar de toda nuestra comunidad organizacional, en nuestro ecosistema. En el cumplimiento legal hay que hacerse, no hay elección. La que me motiva es, como decíamos, las consecuencias, no hay elección. Y en el compromiso ético sí se permite preguntar, sí se pregunta identificar qué es mejor, qué es peor, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Una cosa es cumplir y otra cosa es entender. Si nos quedamos en el cumplimiento legal, nos vamos a quedar solamente en controles y evidencias para que si hay una inspección poder garantizar que estamos cumpliendo. Si nos enfocamos en lograr transmitir toda esta filosofía éticamente, no vamos a requerir de monitoreo o de supervisión, porque estaremos educando a nuestros entornos. Y finalmente, el cumplir no garantiza que la gente esté comprometida. Lo vivimos en muchas organizaciones que utilizamos equipo de protección personal, cascos, gogles, zapatos de seguridad, que a veces cuando la gente no está comprometida lo usan porque si no los sancionas, porque los estás correteando. Si educamos, si nos comprometemos a este nivel ético, vamos a estar garantizando el cumplimiento. El cumplimiento no va a ser problema si generamos una conciencia y una educación en nuestros entornos de trabajo. Porque finalmente, cuando solamente me enfoco en cumplir, pues esto es muy costoso. Y cuando adopto el compromiso, la ética resulta muy económica porque se convierte en nuestro eje de vida. Y bueno, esta es una diferenciación importante y aquí me gustaría pedirle a Mauricio Cárdenas, director de ACCM
y a César Iglesias, director de BeSafe, que también nos pudieran compartir sus puntos de vista sobre esta diferenciación, que va a ser un eje muy importante en esta participación. Entonces, Mauricio, César, si por favor abren sus cámaras y micrófonos para que nos compartan su punto de vista de esta perspectiva, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Soy César Iglesias, director general de BeSafe. Y bueno, aquí muchas gracias, Ari, por la tabla. Me quedo con esta lámina. Y pues a mí me toca prácticamente hablar más de la parte legal, porque pues nuestra empresa se dedica a apoyar precisamente a ustedes en la parte de estos cumplimientos, de los lineamientos que solicita el Seguro Social, ¿no? Pero más allá, a mí me hace mucho ruido cuando llegamos con los clientes y independientemente de cuánto cuesta, nos preguntan, ¿cuánto me cuesta una multa? Y inmediatamente empiezan con las comparaciones, ¿no? De si prefiero dar mordida o si verdaderamente voy a cumplir. Nosotros estamos físicamente acá en Cancún, digo, nos movemos a cualquier parte de la República, pero nos ha tocado ver con este retorno al trabajo, sobre todo en Quintana Roo, que la mayoría de las empresas, sobre todo el sector hotelero, que es la industria que más se mueve por acá, están más casados primero con esta parte del cumplimiento, que lo tienen que hacer, sobre todo por la parte de que habría un castigo, ¿no? Pero más allá, luego inmediatamente empiezan a casarse, a llenarse más bien de distintivos que a lo mejor ni sus mismos trabajadores entienden de qué se tratan. Y es ahí donde se pierde esta parte del cumplimiento legal y ético, ¿no? En vez de ir más allá, desde hacerle entender a la gente, a sus mismos colaboradores, el hecho de qué pasa si no cumples, ¿no? Y no porque te voy a castigar, sino porque puede llegar hasta que te puedas morir, ¿no? Por Es el correcto. contagio y una cuestión de situaciones. Muy bien. ¿No? Efectivamente, César, muchísimas gracias. Efectivamente, el riesgo puede llegar hasta la pérdida de la vida. Ahora veamos del otro lado, desde la parte del compromiso ético. Mauricio, cuéntanos, tú que estás en esta parte de estos protocolos de cumplimiento, pero también de compromiso. ¿Qué nos podrían agregar desde este lado? Muchas gracias, Aris. Pues mira, antes que nada nosotros estamos convencidos como organismo de evaluación de la conformidad que el cumplimiento con requisitos legales y reglamentarios pues es una situación obligatoria. Sin embargo, para gestionar este cumplimiento con requisitos legales y reglamentarios deben de existir metodologías que den seguridad y confianza al consumidor. Por ejemplo, en este momento, hablando de esta pandemia y de esta catástrofe, como tú bien mencionas, que estamos viviendo, en diferentes países se han estado tomando acciones de conciencia, le llamaría yo. Ya no es únicamente el cumplir con el requisito que la autoridad pide, o con lo que te está diciendo la Organización Internacional del Trabajo, o con los protocolos que a nivel europeo existen, por ejemplo, sino darle seguridad y confianza a la sociedad de que esta organización está yendo más allá por este convencimiento ético de proteger la salud y la seguridad de sus trabajadores y de todas sus partes interesadas. Entonces, es donde nosotros con este protocolo y muchas organizaciones más, incluso organizaciones particulares lo están haciendo, lo hacen por ese convencimiento y ese compromiso social, ese compromiso ético responsable. Yo creo que es muy importante el que, y con esto cierro este punto, que las autoridades están haciendo un gran esfuerzo, pero se están enfrentando a algo que es muy nuevo. Entonces, incluso los lineamientos que lanza la autoridad día con día pueden ser modificables al día siguiente, pero la particularidad que tiene la organización para cumplir internamente se va a estar actualizando también y con un sistema de gestión integral que la propia organización tiene, puede estar siendo éticamente responsable día con día, mejorando sus controles y sus protocolos operacionales. Entonces creo que con eso va más allá únicamente del cumplimiento legal y reglamentario, aunque lo haga. Gracias.
Muy bien, gracias Mauricio. Efectivamente, y como lo mencionábamos, ¿verdad? El cumplimiento no garantiza el compromiso, pero el compromiso sí nos va a garantizar el cumplimiento y tenemos que cuidar estas dos aristas. Ahora, evidentemente no podemos ir por la vida sin el cumplimiento. En México tenemos una gran normatividad, lamentablemente no se inspecciona y eso ha hecho que se caiga mucho en letra muerta. Y en este caso, como estamos con lo del COVID, ahora que se han publicado estos lineamientos de seguridad sanitaria, estas listas de comprobación del IMSS, estamos cayendo en cuenta que muchas cosas que deberíamos de cumplir desde la constitución de nuestras empresas, no las tenemos. Y entonces se está convirtiendo en un tema muy, muy importante. Y es por eso que le pido a Carlos García que nos acompañe en este foro para que nos explique precisamente qué sucede con eso. ¿Qué es esto de los lineamientos técnicos para la seguridad sanitaria? Gracias. Hola, buenos días a todos, gracias por estar aquí. ¿Qué es esto, Aristides? Las guías salieron a mediados de mayo porque el gobierno dictó que después de las empresas esenciales que podían estar trabajando, laborando con todo esto de la emergencia sanitaria, nos dicen el gobierno que hay otras industrias que pueden regresar al trabajo, ¿no? Que pueden regresar correctamente al trabajo, pero se les olvida poner estos lineamientos. Y al día siguiente dice, tranquilos, sí puede regresar la minería, la construcción, las autopartes, sí pueden regresar, pero van a regresar no al día siguiente del 18 de mayo, sino hasta el 1 de junio, cumpliendo con unos lineamientos, con unas listas comprobatorias. ¿Y qué son estas listas comprobatorias? Hay 3, que es por tamaño de empresa, Aristides. Son 3 listas comprobatorias que se dividen en pequeñas y microempresas, en medianas empresas y grandes empresas. ¿Y en qué consisten estas listas, no? ¿O qué hacen? El chiste es el objetivo es garantizar el retorno seguro al trabajo, mediante la identificación de riesgos para poder aplicar estas medidas preventivas, ¿no? El objetivo principal es prevenir y mitigar los riesgos biológicos, los riesgos de contagio derivado del COVID, ¿no? Y en resumen, hay que romper, como bien decías al principio, romper estas cadenas de contagio. ¿Cómo lo hace el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿O por qué lo dicta? Lo dicta el Consejo de Salubridad a través del Instituto Mexicano del Seguro Social con estas 3 listas de comprobación y nos hace que estas listas se dividan en 4 secciones. Una son los puntos comprobatorios. Esos puntos comprobatorios no son más que las acciones preventivas y de mitigación de riesgo. Es lo que tengo que hacer dentro de mi centro de trabajo para poder mitigar el riesgo de contagio, ¿no? Y nos pregunta, es una lista donde tú vas contestando y nos va preguntando, oye, nos pregunta el control de riesgo, ¿lo tienes? ¿Medio lo tienes o no lo tienes? Y entonces, pues vas contestando, ¿no? Te vas autoevaluando, ¿no? No, pues no lo tengo, no tengo esta medida, el punto comprobatorio 3 no lo tengo. Y luego nos pregunta, porque se multiplica este control de riesgo con el nivel de contacto entre los trabajadores. Y el nivel de contacto con los trabajadores en estos puntos puede ser alto, frecuente, ¿no? Entonces tiene niveles diferentes de contacto los trabajadores en diferentes puntos de tu centro de trabajo. Y te da un resultado. Te da lo que es el riesgo de contagio al final de esas actividades o esas posiciones en tu centro de trabajo. ¿Y en qué consisten estas tablas? Las divide en 5, bueno, prácticamente en 6 tablas. ¿Por qué 6? La última se llama sistemas de gestión y ahorita lo vamos a hablar, que es exclusivamente para empresas grandes. Pero retomando lo que habías mencionado al principio, Ari, ¿por qué el Seguro Social toma esta pirámide de riesgos que nos habla de la seguridad industrial a nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo, toma las mismas medidas el Seguro Social, que son las medidas de ingeniería, las medidas administrativas u organizacionales, el equipo de protección personal
Y luego divide, que son estas medidas preventivas, las divide en dos más, que son la capacitación que le tienes que dar a tus trabajadores y las acciones de promoción a la salud. Y por último, para las empresas grandes con cierto mayor número de empleados que te pregunta, oye, si tú tienes un nivel de cantidad de empleados entre tanto y tanto, te va seccionando a empresa pequeña, micro, mediana o grande, ¿no? Y te lo divide por tres industrias. Puede ser la industria de comercio, o servicios, o construcción, o industria como tal, ¿no? Y entonces te da una tablita con los ciertos números ahí. ¿Y qué son las medidas de ingeniería? Rapidísimo, lo que habías mencionado. Estas medidas de ingeniería son estas barreras físicas que tú puedes poner en tu empresa, que son desde la sana distancia, poner marcas en el piso para poder marcar 1,5 metros para que no te afecte el estornudo, la saliva de alguien más y no te contagies, hasta poner barreras físicas que puede ser la mampara que habías mencionado, la mica, etcétera. Hay varias, ¿no? Pero otra bien importante es la ventilación. ¿Cómo vamos a procurar la ventilación si yo estoy en un corporativo y me pide, oye, tienes que tener ventilación natural, por favor, aplícala? Oye, pero no tengo aire acondicionado y tengo extractores. Ah, bueno, entonces te dice, si tienes extractores y aires acondicionados, por favor, tienes que tener un mayor control, que este control te lo pide desde la norma 01, ¿no? Desde la norma de la Secretaría de Prevención Social, te lo está pidiendo y te lo está exigiendo que tienes que tener una bitácora de control de aires acondicionados, pues aquí te lo exige mayormente. Te va a decir, cada cantidad tienes que cambiar tú, verificar tus filtros, cambiarlos, hacer esta labor, ¿no? Entonces, estas medidas de ingeniería es lo físico que puedes hacer en tu centro de trabajo. Las medidas administrativas son todos esos lineamientos, procesos, que cómo voy a actuar en el centro de trabajo. Primero agarro el gel, luego agarro la manija, entro, mi filtro sanitario, el tapete, me ponen la temperatura. Estos procesos, Aris, es muy importante que los llevemos a cabo, ¿no? Y son todos, hay que escribirlos, hay que ponerlos y te pregunta por todos. Y te divide estas líneas, listas de comprobación, te lo divide entre la área de entrada y salida, tu área de proceso productivo, tus oficinas, ¿no? Tus comedores, vestidores, tus sanitarios, y te lo va seccionando. Y te va haciendo las mismas preguntas. ¿Tienes tal, ¿no? Cuentas con gel, cuentas con tapete sanitizante, cuentas con varias cosas. A la mitad nos pide el equipo de protección personal, y ese equipo de protección personal no es más que obligatorio, le tienes que comprar según el puesto de trabajo y la cantidad de contacto que va a tener con tus trabajadores, y si no puedes no puedes tener la sana distancia, pues una careta, un cubrebocas, el tapete sanitizante, el gel, ¿no? Cumplir con esta parte del equipo de protección personal. Y después nos viene lo que es las estrategias de capacitación. Nos pide que nos capacitemos todos, que entendamos cuáles son estas nuevas medidas para cuando yo regrese al trabajo. ¿Cuál es el proceso, el nuevo proceso, esta nueva normalidad? Y posterior nos pide las acciones de la promoción a la salud. Y esta promoción a la salud no es más que hay que medir al trabajador en su salud mental y física. Y me parece que lo que nos vas a platicar más adelante es primordial, Aris, en este punto. Primordial todos los riesgos psicológicos que estamos teniendo hoy en día en la contingencia y a la hora de regresar, ¿no? al retorno de trabajo. Y por último, sistemas de gestión, que nos habla de hay que cumplir prácticamente con toda la normatividad que nos pide la Secretaría de Trabajo en 10 puntos que nos pide las listas de comprobación. Muy bien, efectivamente. ¿Qué puntos tan importantes? Y ahorita estaba revisando el chat, tanto aquí en nuestra sesión en vivo en Zoom, como en la transmisión que estamos haciendo a través de Facebook Live. Ya hay muchas preguntas. Ahorita compartimos también un documento que son de las preguntas frecuentes que se le están haciendo al IMSS, no solamente en el tema de listas de comprobación o de retorno al trabajo, también en la parte de usuarios de clínicas, de guarderías. Por favor, descárguenlo. Quienes están en Facebook, les recomendamos unirse al grupo de distribución, que ya les compartimos la liga ahí en Facebook.
para que reciban todos estos documentos también. Pero importante, Carlos, hay muchas preguntas y yo creo que vamos a canalizar muchas de estas preguntas al final, pero también quiero comprometerlos a ustedes de BeSafe para que nos regalen algunas sesiones individuales, porque yo sé que hay muchas preguntas que no podemos responder de manera directa porque te tendríamos que hacer a ti, empresa, 2 o 3 preguntas más. Entonces, me gustaría, si ustedes así lo consideran, que pudiéramos generar algunas sesiones de consultoría gratuita. ¿Para qué? Para que podamos desahogar estas dudas, ¿no? Sin duda, Entonces, para sin que duda, Aris. en el chat, por favor, compartamos el correo electrónico para poder agendar y coincidir agendas. También ahorita lo anotamos en Facebook Live. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Ahora vamos a ver, ya en el manejo de estas listas del Seguro Social, cuáles están haciendo las mejores prácticas que estamos teniendo. Ustedes que ya en el estado de Quintana Roo estamos trabajando muy duro con esto, con la reactivación. Me gustaría que se incorporara Alejandra Frías para que nos platique qué está pasando, qué estamos haciendo ya en la práctica, ya en estas primeras experiencias en el manejo de estas listas, famosas listas de comprobación del Seguro Social. Buenos días, Alejandra, bienvenida. Hola, Ari, muchas gracias. Y sí, digo, un gusto acompañarlos. Y precisamente les voy a platicar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ser más eficientes y ágiles esta gestión que estamos haciendo? Y ojalá que desde casa lo estén ya pensando como un tema de ética y no solamente por cumplimiento. Hay muchas dudas, pero afortunadamente ahora que ya estamos visitando a nuestros clientes, nos hemos dado la tarea de hacer algunas anotaciones y recomendaciones para ustedes, para que en verdad la manera de trabajarla sea muchísimo más ágil. Entonces, bueno, ahora no sé si me puedes ayudar ahí con la siguiente diapositiva. Y bien, el primer punto que les voy a comentar es, hace un momento Carlos les comentó que hay que verificar cuántas personas tenemos en nuestro centro de trabajo. Para que ustedes puedan hacer el registro ya directamente ante IMSS, va a ser importante que su registro o la lista de comprobación que utilicen sea de acuerdo a su registro patronal. Es decir, puede ser que tengan 3 centros de trabajo y que ustedes únicamente estén pensando en voy a alinear uno de ellos. Sin embargo, si resulta que en cada uno de sus centros de trabajo tienen 100 personas y solamente están dados de alta con un mismo registro patronal, entonces ya no voy a aplicar la lista de mediana empresa, ahora la voy a aplicar para grande empresa. La primera lista de comprobación, que es de pequeña y mediana empresa, tiene 45 puntos de comprobación. La siguiente, que es mediana empresa, 68, y la de grande empresa, estamos hablando de 78 puntos de comprobación. Entonces, es muy importante que verifiquen cuál realmente les corresponde de acuerdo a registro patronal. Siguiente, por ahí ya hablando, y en verdad es muy importante el tema de la ética, porque adicional a estas listas de comprobación van a encontrar en la página de la nueva normalidad que hay 20 fichas de prevención adicionales, porque no es lo mismo operar un centro de trabajo que se dedique a cine, a hotelería, restaurantes, venta de artesanías. Entonces, son campos totalmente diferentes, que sí tenemos una misma lista de comprobación, es cierto. Sin embargo, con esta ayuda de las guías les va a ser más fácil, porque en el momento en que estén trabajando sus medidas administrativas, se van a dar cuenta que no todo está en la guía. Este es como... esto es el cumplimiento, pero cuando las descarguen se van a dar cuenta que hay más cosas que cumplir y sobre todo para mitigar el riesgo en sus centros de trabajo y cuidarse ustedes y cuidar a sus colaboradores. En el siguiente punto, por ahí me ayuda, Sari, la creación de comité de retorno seguro al trabajo. Y lo que hemos visto, punto fundamental, si ustedes no, desde el principio, no cuentan con una organización, todos se van a querer meter y al final nadie se va a responsabilizar. La recomendación que hacemos es sobre los perfiles, a quién pueden incorporar a su comité y quiénes realmente les van a ayudar de acuerdo a cada una de las medidas de ingeniería o administrativas. Un perfil importante es su perfil de mantenimiento. Esa persona les va a ayudar en las medidas de ingeniería en conjunto con su asistente o su encargada de compras. Juntos van a hacer la mancuerna perfecta para saber, oye, ¿qué es lo que tengo que comprar? Y en dónde lo puedo hacer, para que compras de pronto digan, no por ahorrar voy a comprar algo y al final no funcionó. Entonces, bueno, estos dos perfiles, una persona responsable de capacitación o de recursos humanos, una persona responsable en la parte operativa y también en la parte administrativa. Créanme con eso. Y bueno, sobre todo también un líder.
porque de pronto si no hay alguien que lidere ese comité, entonces nunca vamos a poner fechas compromiso y se va a complicar. Y aquí lo que se trata es que si ustedes ya están pensando en hacer su reapertura pronto, entonces hay que empezarla a trabajar desde ahorita. Siguiente punto, diagnóstico de sus instalaciones. ¿Y a qué me refiero? El comité va a hacer primero un recorrido para identificar esas medidas de ingeniería, identificar cuál es su grado de riesgo que pueden tener en tema de contagio. Y a veces lo que frecuentemente, además de la pregunta que César les compartió de cuánto me cuesta una multa, la pregunta más frecuente es, oye, ¿cuánto me tengo que gastar? Porque ahorita no tengo dinero para poner acrílicos, para comprar mis tapetes. Entonces, hay muchas actividades y yo les puedo decir que por lo menos el 50% de cada una de esas listas no solamente requiere una inversión económica. Entonces, si de manera inicial ustedes hacen el diagnóstico, elaboran su presupuesto, mientras que a lo mejor hacen esas compras, ya pueden darse a la tarea de empezar a armar sus políticas, sus protocolos, sus lineamientos, y esto, créanme, les va a eficientar muchísimo más sus procesos. Siguiente punto es mismo registro patronal para diversos centros de trabajo. Cuando ustedes ya están haciendo la carga de sus listas de comprobación en el IMSS, entonces, por ejemplo, oye, yo ya tengo todo mi kit y ya tengo mi protocolo de seguridad sanitaria para este centro de trabajo, pero adicional, no podemos aplicar el mismo para 3 o para 4 centros de trabajo. Si la misma operación lo permite, adelante. Sin embargo, recuerden que cada uno de los centros de trabajo tiene una peculiaridad diferente. Entonces, la recomendación es los documentos que van a subir al link, háganlo de acuerdo al centro de trabajo, a lo mejor que tenga más colaboradores. ¿Por qué? Porque seguramente no es lo mismo subir las evidencias para aquel centro de trabajo que tiene únicamente 5 colaboradores, a subir las evidencias para mi otro centro de trabajo que tiene 30 colaboradores. Esto les va a ayudar mucho a que la autoridad pueda ver que realmente existe un cumplimiento y que a la hora de que ustedes lo suban, entonces va a ser más fácil también de que les autoricen y ya les den como luz verde para poder reabrir su negocio. Siguiente punto es la resolución de sus protocolos. Es decir, cuando ustedes hagan la carga ya en el IMSS, ya tengan todas sus evidencias, es importante que desde el principio toda la evidencia fotográfica que van a hacer la hagan con una baja resolución, porque solamente les va a permitir hacer la carga de sus documentos en PDF, pero con una capacidad de 1 mega. Entonces, por ahí, de pronto ya cuando nosotros nos hemos acercado o ya nos han preguntado al término, cuando ellos, nuestros clientes o más bien las personas que asesoramos, ya hicieron todo y están cargando su documento, lo que nos dicen es, oye César, oye Carlos, lo que se me está complicando ya no fue tanto el cómo evidenciar y cómo hacer mis formatos, sino cómo logro hacer que toda esta información que ya tenga la pueda colocar en el IMSS. Entonces, importante, solamente es 1 mega, vayan concientizando esto para que sus formatos tengan la más baja resolución. Y finalmente, el último punto, inspección por parte de las autoridades. Recordemos que son 3 autoridades las que pueden inspeccionarlos. Una vez que ustedes ya obtuvieron la autorización por parte del IMSS para aperturar su centro de trabajo, entonces hay 3 dependencias. La primera es Secretaría de Trabajo, la siguiente es el IMSS y la siguiente COFEPRIS. COFEPRIS va a ser el caso del giro de alimentos y bebidas. Si este fuera el caso, adicional a la lista de comprobación que ya por ahí seguramente les están compartiendo, les van a pedir algunos otros documentos por parte de COFEPRIS. Algunos de los que ahora les puedo mencionar les van a pedir tarjetas de salud. Esta alineación no aplica para todos los estados, pero les puedo decir que aquí en Quintana Roo eso es algo muy importante por el turismo. Y el siguiente punto es un registro de sanitización de alguna empresa que esté certificada por parte de COFEPRIS. Entonces, importante, revisen qué es lo que les están solicitando en su estado. Si hablamos de Secretaría de Trabajo y si hablamos de una empresa grande, recordemos que la tabla de sistema de gestión es la única que aplica para las grandes empresas. Y cuando hablamos de sistema de gestión, estamos hablando de la norma 2 de Secretaría de Trabajo, la norma 17, la norma 18, la norma 30. Entonces, importante, ojalá que las personas que por ahí nos están escuchando, si ya tienen noción de toda esta normatividad y tienen una empresa grande, que bueno, entonces es momento de ponernos a trabajar porque no solamente es una lista de IMSS, sí la es, pero que esto conlleva muchísimo más normatividad.
Y finalmente, si llegan a tener una inspección por parte de IMSS, pues es precisamente la lista de comprobación o las listas de las que hemos estado hablando. Estos son los documentos que les van a solicitar. Esta, por mi parte, Ari, son en verdad las mejores prácticas que pueden hacer. Con esto se van a ahorrar mucho tiempo, dolores de cabeza y bueno, ya es un puntito más para que sea muchísimo más ágil su gestión. Muy bien, Ale, muchísimas gracias. Definitivamente estos puntos son muy importantes. Creo que hay muchas dudas en relación a estos puntos. Y bueno, en un comentario muy rápido, creo que desde mi perspectiva, el que hemos tenido tanta carga por parte de estos lineamientos, que si a los lineamientos federales les agregamos los estatales que se están generando, y sobre todo en algunas industrias muy bien identificadas, como veía yo preguntas sobre las cuestiones escolares, la federación está dejando a cargo de los gobiernos estatales la reincorporación. Y esto ha hecho que también los gobiernos estatales pongan normativas. Y estamos llegando a controversias tan grandes como lo que hemos publicado en las listas de la Ciudad de México, en donde aparentemente hay una obligatoriedad a practicar exámenes de COVID al 5% de nuestro personal cada 15 días cuando tenemos más de 30 colaboradores. Estamos hablando que cada una de estas pruebas cuesta aproximadamente entre 3,000 y 4,000 pesos. Y si voy a tener que estárselo practicando al 5% de mis colaboradores con costo para la organización, estamos cayendo tal vez en medidas absurdas que ya está visto que se pueden apelar, pero esto implica un riesgo, ¿verdad? Entonces creo que esto es algo muy importante a considerar. Y Mauricio, me gustaría saber si hay algún punto de vista que nos pudieras también compartir al respecto. Sí, básicamente eso, el cumplimiento legal, reglamentario a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, se debe de buscar de alguna manera. Sin embargo, hay que particularizar mucho lo que son las necesidades de las organizaciones, lo que es el entorno, lo que es el contexto de la misma, y con base en eso trabajar un protocolo, que es de lo que nosotros vamos a hablar un poquito más adelante. Totalmente de acuerdo. Gracias, Mauricio, por compartirlo, porque es muy importante que no nos quedemos solamente en el ámbito local o pensemos que solamente en nuestro maravilloso gobierno se le ocurrió esto. Todo esto viene desde lineamientos que vienen desde un ámbito mucho más general y que me gustaría compartirles cuáles son las recomendaciones que nos está haciendo al día de hoy la Organización Internacional del Trabajo, que para mi gusto está compartiendo información muy valiosa y que nos da luz a muchas de las cosas que tenemos que cumplir. Vamos a compartirles esta guía de las 10 recomendaciones de la OIT en el chat. También les estaremos compartiendo una guía para el empleador para el retorno al trabajo que, desde mi perspectiva, resuelve muchas de las dudas de los protocolos del manejo de personal con sospecha de contagio o que esté en proceso de recuperación, de los protocolos para evitar la discriminación. OIT nos está proporcionando información muy valiosa que yo les recomendaría revisar estos documentos para que de ahí puedan extraer cosas muy valiosas ya de procesos, no solamente de requisitos. ¿Qué nos recomienda OIT? En primer lugar, como ya mencionábamos en nuestras listas, un comité mixto para coordinar el regreso al trabajo. Eso ya está más que hablado. 2, decidir quiénes regresan y en qué modalidad. Lo que decíamos, de lo que tiene mayor efectividad es evitar el riesgo. Entonces, habrá quien tengamos que mantener todavía en confinamiento, habrá quienes estén en teletrabajo, los que se puedan, y habrá quienes estén en una modalidad de trabajo flexible. Hay que hacer esta revisión y clasificar a nuestros colaboradores. Adoptar las medidas de ingeniería y organizacionales, que también las listas son bastante específicas en las recomendaciones, desde los tapetes, las barreras físicas y todo esto. Pero muy importante, protocolos de limpieza y desinfección. Y creo que cuando veamos la parte de la certificación Stop COVID, vamos a darnos cuenta que estos protocolos son la clave para asegurar la gestión del riesgo. Entonces, este es un punto importante que tal vez en las listas pasan un poquito desapercibidas, pero porque no nos habla como tal del procedimiento. Y creo que es un punto de los más importantes para mitigar las cadenas de contagio. Promover medidas de aseo e higiene personal, y esto es fundamental. Hablamos mucho de las láminas, de cómo se hay que lavarse las manos. Como organización tenemos la responsabilidad no solamente de informar, tenemos que monitorear que se esté cumpliendo con todo esto. No basta con que yo les proporcione el equipo de protección personal,
tengo que asegurarme que lo sepan usar y tengo que asegurarme que lo están usando correctamente. Entonces, muy importante, promover estas medidas de aseo, de higiene personal, educar para mitigar el contagio. Proveer y vigilar el uso de equipo de protección personal es nuestra responsabilidad. Sí es tal vez para algunas empresas un costo que tenemos que considerar, pero tenemos que asegurar que se cuentan con todo esto. Como les decía, desde el gel antibacterial, hay que gastarlo. Hay que gastarlo. Sale mucho más barato un galón de gel antibacterial que un colaborador con contagio y con riesgo de contagio al entorno. En el tema de productividad, creo que lo barato nos puede salir muy, muy caro. Entonces, eso es un punto fundamental. Vigilar y procurar la salud de los trabajadores, lo mencionaba Carlos en su presentación hace algún momento, en que tenemos que estar cuidando esto, tenemos que fortalecer estas campañas de salud, de educación, de cómo estamos cuidando desde la toma de temperatura, cómo estamos cuidando de la salud. Pero un punto que se nos queda un poquito lejos y que hablaba Carlos, que íbamos a profundizar, es identificar y mitigar los riesgos de carácter psicosocial. Y en las listas de comprobación, desde de los 50 y tantos puntos, 80 puntos que tienen las listas de comprobación dependiendo del tamaño de industria, aparece un punto por ahí que es medir los riesgos psicosociales. Y en México, recordemos que los riesgos psicosociales los medimos apenas desde 2018 con la norma 035, que todavía no entra al 100% en vigor, pero que ahí la tenemos. ¿Y qué creen? Que ni siquiera los instrumentos de la norma 035 se enfocan o tienen la capacidad de medir esto. ¿Por qué? Porque los instrumentos de la norma 035 miden factores de riesgo. Y hoy lo que estamos viviendo ya es un riesgo y es una consecuencia que a su vez se convierte en factor de otros riesgos. Entonces, aquí yo lo que les decía al inicio, el tema del impacto psicosocial que estamos esperando en los colaboradores, no porque lo diga Arriba, sino porque lo dice la Organización Mundial de la Salud y lo dice el King's College de Londres en estudios clínicos, es que el 80% de la población estamos teniendo una afectación psicoemocional, psicosocial. Y el impacto de esta afectación se prevé que puede durar como un estrés postraumático hasta por 3 años. Entonces, muy importante, necesitamos monitorear cuál es el estado emocional de nuestros colaboradores. Y aquí me gustaría lanzar nuevamente una votación para saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Así es que les aparecerá en la pantalla unas preguntas. ¿De qué manera están monitoreando los efectos psicosociales derivados de la contingencia sanitaria en los colaboradores de tu organización? Y aquí vemos varias opciones, ¿no? Hay quien no lo está monitoreando, hay quien verbalmente le está preguntando a los colaboradores cómo se sienten de una manera cualitativa. Hay quienes han contratado especialistas para realizar algunas sesiones de valoración, de monitoreo. Hay quienes ya están haciendo encuestas especializadas, validadas, instrumentos psicológicos o psiquiátricos validadas. Hay quienes han implementado programas preventivos de psicoeducación o quien ha habilitado un canal de atención o de primeros auxilios psicológicos. Entonces, es muy importante contar con este punto. Y voy a cerrar la votación también en unos segundos más para compartirles los resultados. ¿Qué es lo que está pasando y cómo lo estamos viendo? Entonces, cerrando la votación ahorita en 5 segundos más para que registren quienes están en la sesión en vivo en Zoom sus percepción, cómo lo están manejando. Vamos a cerrar la votación y miren, les comparto los resultados. En primer lugar, estamos viendo que con el 37% de los participantes estamos verbalmente preguntando cómo se sienten. Esto es importante, qué bueno que ya estamos haciendo algo, pero lamentablemente hoy por hoy nosotros estamos teniendo un muy bajo nivel de conciencia de la afectación. Les puedo decir que incluso en un estudio que publicaron hace un par de semanas, psiquiatras están reconociendo que los propios síntomas de la depresión están cambiando. Antes veíamos cuadros de tristeza como la depresión y hoy lo estamos viendo como cansancio, como dolores musculares y que están siendo indicadores de estos procesos de depresión. Si bien la Organización Mundial de la Salud ya nos dictaba desde hace un par de años que 2020 iba a ser el año en donde la depresión iba a ser la principal causa de discapacidad laboral, con este tema de la contingencia derivada del COVID,
pues evidentemente esto se potencializó. Yo les quiero ofrecer, de verdad, y que nos contacten a través de el correo electrónico que les compartimos, les quiero ofrecer una batería de pruebas que nosotros desarrollamos para monitorear este estado emocional. Porque cuando nosotros lo hicimos a nivel de prototipo, nos dimos cuenta que efectivamente el 80% estaban teniendo una afectación, pero que lamentablemente, y esto derivado del análisis del psiquiatra que está a cargo de este proyecto, lamentablemente el 12% de la población que evaluamos ya requieren de una atención clínica, ya están teniendo niveles de ansiedad o indicios de depresión que van a requerir una valoración clínica. Y tristemente, en un muestreo de cerca de 300 personas, identificamos que entre 1 y 1.5% de las personas ya están manifestando conductas de carácter suicida, pensamientos catastróficos, y esto estamos a 2 meses de este tema, ¿no? Cuando empezamos a hacer este levantamiento. Entonces, de verdad, pónganse en contacto con nosotros para identificar de qué manera les podemos ayudar con esta evaluación, que es una evaluación validada, con un respaldo científico, para que ustedes puedan monitorear y puedan profundizar. Yo les ofrezco esta evaluación para que ustedes la levanten y en determinado momento, si ustedes lo requieren, podemos ayudarles con la interpretación y a realizarles algunas recomendaciones, pero no dejemos esto a la ligera, porque el impacto que va a tener emocionalmente en cada uno de nosotros podría ser de una escala muchísimo mayor a la del riesgo sanitario. Y este impacto emocional va a impactar en el impacto financiero que vamos a vivir en la productividad de nuestras organizaciones. Entonces, bueno, ahí habrá que considerarlo. El ofrecimiento está abierto por parte de nosotros. Contáctenos para que lo hagamos. Otra recomendación de la OIT: revisar y actualizar los planes de emergencia y protección civil. Definitivamente, estos planes de emergencia, o incluso si nos vamos a la NOM 030, tendríamos que estar actualizando nuestros planes de contingencia y continuidad de negocio. Platicando con un cliente de una empresa global, nos decía, nosotros teníamos nuestro plan de contingencia, pero en nuestro plan de contingencia estábamos considerando que probablemente una o algunas de nuestras sedes iban a entrar en este plan. Ningún plan de contingencia consideraba que todas las sedes a nivel global iban a estar en contingencia. Entonces, qué importante actualizarlo. Lo teníamos a lo mejor para huracanes, para terremotos, pero no estábamos considerando riesgos biológicos. Y muy importante también, que esto a mí me genera mucha ansiedad. Hoy dependemos al 100% de la tecnología. Consideremos los riesgos cibernéticos también. ¿Por qué? ¿Qué pasaría ahorita si tuviéramos un tema de carácter electromagnético, una radiación solar, un ataque a los principales proveedores de servicios? Estaríamos verdaderamente pendiendo de un hilo. Entonces, consideren actualizar esto. Y, por último, monitorear y actualizar todas las medidas de prevención y control derivadas de todos estos puntos que hemos platicado. Reglamentos, normatividades de Secretaría del Trabajo, muy importante, ya lo decía Carlos, estas listas de seguridad sanitaria, estas listas de comprobación del IMSS, para que podamos tener un completo aseguramiento. El COVID nos ha aventado a un nivel de cumplimiento laboral que no teníamos y que lamentablemente nos damos cuenta que en México estábamos viviendo en la barbarie en términos de seguridad laboral. Y con esto me gustaría cerrar para que César, Mauricio, si quieren agregar algún punto adicional, o vámonos directo a conocer ya qué pasa con Stop COVID. Quisiera, César, hacer algún comentario desde tu perspectiva, y después, Mauricio, te dejo la palabra para que también ya nos platiques qué es esto de Stop COVID, que veo en el chat que está generando muchísimo interés. Bien rápido nada más, esto que mencionas es bien importante. Con este asunto de la nueva normalidad, pues se vuelve preponderante el hecho del cumplimiento, ¿no? Y independientemente volvemos a mencionar por el hecho de cumplir, sino porque verdaderamente es necesario. Y créanme que cuando ustedes empiecen a cumplir, en este caso específico, la normatividad de la Secretaría del Trabajo, en automático ustedes pueden obtener cualquier otro distintivo o cualquier otro grado que ustedes estén buscando. Ahorita mencionabas acerca, por ejemplo, de los planes de contingencia. Inclusive hay un ISO, el ISO 22301, que habla acerca de los planes de continuidad y contingencia, y se quedaron cortísimos. O sea, hemos platicado con empresas porque antes de que viniera esto, trabajábamos con algunas empresas para ayudarles con sus planes de continuidad, y
empresas que tenían el ISO 22301 y dijeron, no, es que esto ya no me sirvió para nada. O sea, gasté un dineral en algo que nunca lo contemplamos, ¿no? Pero sí se vuelve importante que entonces, más allá de que tengas estos distintivos, el cumplimiento se vuelve preponderante y sobre todo, créanme, y lo van a vivir. Cuando cumplen, en automático, las cosas cambian, de verdad, ¿no? Y sobre todo, ahorita con este asunto rápido, muchos de los riesgos que había dentro del centro de trabajo se los trasladamos a los colaboradores a su casa con este asunto del teletrabajo, que lamentablemente todavía no está normado. Sí hay algunos puntos dentro de la ley del artículo, en la Ley Federal del Trabajo, del artículo 311 a 320 más o menos, habla precisamente de esta cuestión legal del teletrabajo, que ya Ari creo les va a comentar en un momento. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias César. Efectivamente, puntos bien importantes. Aún ISO, con toda la amplitud que maneja en sus sistemas de gestión, se pudo quedar corto con esto, ¿verdad? Por eso yo digo, esta es una catástrofe. Pero a ver, Mauricio, por favor, cuéntanos un poquito más, ya aterrizando, ¿en qué podemos hacer para ir un poco más allá del cumplimiento, aterrizarlo en este compromiso? ¿Y qué es esto del Stop COVID-19? Mira, considero pertinente hacer un pequeño resumen de lo que es la evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad es la participación de entidades que no tienen que ver con la parte gubernamental para garantizar o ser órganos de coadyuvancia para el cumplimiento con requisitos legales, normativos u otros. Ahí participamos lo que son organismos de certificación de sistemas, de producto, organismos de inspección, laboratorios que pueden ser laboratorios de análisis, laboratorios de pruebas, laboratorios de calibración. A todo esto le llamamos el contexto de la evaluación de la conformidad. ACCM es un organismo de evaluación de la conformidad que funciona como organismo de inspección, cumpliendo con la norma ISO 17020, y como organismo de certificación de sistemas de gestión, cumpliendo con la norma ISO 17021. Para producto también cumplimos con la 17065. Aquí la situación más que nada es que cuando a nivel internacional nos damos cuenta, o se da cuenta, toda la comunidad de evaluación de la conformidad, existe esta necesidad de tener un mecanismo de verificación del cumplimiento, se empiezan a desarrollar protocolos que vayan más allá del cumplimiento con requisitos legales y reglamentarios y que existan mecanismos que realmente permitan de una manera ordenada verificar este cumplimiento. En ACCM, apoyándonos en esta norma de 17020 como organismo de inspección, se desarrolla este protocolo de certificación Stop COVID-19, en el cual a través de una inspección que se hace de manera inicialmente documental y que se puede realizar con apoyo de tecnologías de la información y la comunicación de manera remota también para minimizar el riesgo de evaluadores y de los evaluados, pues se da el cumplimiento con ciertos requisitos. Este protocolo, ¿qué es lo que incluye? Este protocolo lo que incluye es, primero que nada, la identificación de peligros de contagio que pueden existir por el SARS-CoV-2. Si yo identifico estos peligros, lo que yo voy a trabajar son minimizar los riesgos. Y la minimización de estos riesgos va a estar enfocada a contar con planes de control, ¿sí? Con controles operacionales que ayuden a minimizar estos riesgos. Estos planes de control, controles operacionales, son lo que forman en sí ya el plan de contingencia con el que va a contar la organización, que es el que se va a estar verificando. Aquí estamos hablando de que no dejamos el cumplimiento legal y reglamentario de lado. Yéndome ahora sí paso por paso con lo que está en la lámina que estamos viendo en pantalla. Los puntos
que forman nuestra lista de verificación para dar cumplimiento con este protocolo Stop COVID-19 son los siguientes. El compromiso de la dirección, donde solicitamos que la dirección, primero que nada, genere una declaración de responsabilidad en donde se compromete a dar cumplimiento con los requisitos legales, reglamentarios, normativos u otros a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Estamos hablando de que no estamos dejando de lado ese cumplimiento. Simple y sencillamente pedimos que ese compromiso quede como parte de esta declaración responsable o declaración de responsabilidad que hace la propia dirección. Como parte Mauricio, de estos compromisos... Estamos teniendo problemas con tu audio, Mauricio. Te pido que cierres tu cámara para que podamos eficientar la parte de internet. Si cierras tu cámara para que te podamos escuchar con mayor claridad, por favor. Gracias, Mauricio. Perfecto, espero que ahí me escuchen un poquito más. Retomo, en la parte del compromiso de la dirección hablamos también de políticas que son muy importantes, en las cuales estas políticas están enfocadas al teletrabajo, por ejemplo, a todo lo que va a ser estos horarios escalonados que se deben de tener en las organizaciones, todo lo que es este compromiso de capacitación y de comunicación que debe de tener la propia dirección con respecto a estos mecanismos que se van a implementar como parte del plan de contingencia. Ya llegando al corazón que yo le llamo del protocolo Stop COVID, es donde se encuentra esta identificación de peligros y riesgos por contagio por SARS-CoV-2 para evitar lo que es la propagación del COVID-19. De ahí se genera el plan de contingencia, los mecanismos de comunicación y obviamente pues tenemos que, como han comentado los demás compañeros, tener en cuenta todo lo que es la parte de infraestructura, todo lo que es la parte de ingeniería, todo lo que son nuestras condiciones operativas para garantizar que tenemos la infraestructura necesaria e idónea, para que se pueda evitar este riesgo de contagio. Obviamente toda la parte de personal es decisiva a través de la comunicación, a través de la sensibilización, para que sepan de alguna manera todas las actividades que se tienen que hacer para poder cumplir con esto. Nosotros estos 6 puntos en los que dividimos el protocolo de certificación Stop COVID-19 de ACCM, están incluidas 60 grandes preguntas. Y estas preguntas son las que, de hecho están registradas como parte de este protocolo, pero también nos podríamos comprometer con ustedes, con los participantes del seminario, a compartirlas para que les sirvan también como guía en un momento dado, independientemente de que busquen o no el cumplimiento o la inspección para tener este distintivo Stop COVID-19, que ustedes sepan cuáles son estas preguntas o estos mecanismos que nosotros consideramos indispensables para poder cumplir y tener este retorno ordenado a la nueva normalidad, ¿no? Entonces, ¿podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor? Nosotros estamos trabajando con transferencia de conocimiento. Nosotros no estamos improvisando aquí en México este proceso. Como ustedes saben, esta pandemia inicia en Asia, pero lo que se ve más afectado en Europa es la parte de Italia, España, y obviamente pues en Italia y en España se empezó a trabajar mucho con los mecanismos necesarios para poder regresar lo antes posible a la nueva normalidad. ACCM es un organismo de certificación de origen español y nosotros este protocolo lo estamos trabajando directamente con la Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente, que es el acrónimo de ACCM, que en este momento tiene ya emitidos 135 reconocimientos de este protocolo Stop COVID-19 a diferentes tipos de organizaciones, sean empresas de servicio, sean empresas de transformación, sean empresas de comercio,
y se han emitido estos reconocimientos en España, en Portugal, en Rumanía, en México, y próximamente estamos trabajando ya en Guatemala, El Salvador y Costa Rica ofreciendo estos servicios. Insisto, creo que esto es algo muy importante, ¿no? Esto es algo que ya es probado, que ya es una situación que se ha venido dando como parte del proceso en Europa, y vale mucho la pena, pues, creo yo, el trabajar con esta transferencia de conocimiento. Insisto, no es tomar, por ejemplo, protocolos específicos para el sector turístico, no es tomar protocolos específicos para el sector educación, es realmente hacer un análisis particular de lo que es el contexto de la organización, hacer una identificación particular de peligros, tener un control de los riesgos, tener planes de control o controles operacionales y con eso generar un plan de contingencia ad hoc a las necesidades. Obviamente, como organismo de evaluación de la conformidad, lo que nosotros les ofrecemos a nuestros clientes es confianza y competencia técnica de que las personas que están verificando toda la información que nos envían para validar que se cumplieron con estas 60 preguntas que son parte del protocolo, realmente están validadas por personal que cuenta con la competencia técnica, obviamente en cuestiones relacionadas con requisitos legales y reglamentarios, con seguridad y salud en el trabajo, con cuestiones ambientales incluso, para poder tener este reconocimiento. Cuando se obtiene el reconocimiento, básicamente lo que se puede utilizar es ya el distintivo que ustedes están viendo en la parte inferior de esta lámina, que es todo el proceso para obtenerlo, y pues es lo que da un poco esta garantía de seguridad y confianza. Lo veían por ahí en la lámina anterior en alguno de los autobuses que ya están circulando en España. Muchos de los clientes que tenemos en ese país es del sector de transportes. Tenemos, no sé, arrendadoras de autos, tenemos líneas de transporte turístico, líneas de transporte urbano, por poner ejemplos de lo que ya estamos trabajando por allá. Incluso geriátricos están certificados ya con este protocolo Stop COVID-19. En el sector turístico, independientemente que la Comunidad Europea está trabajando con la UNE 066, que también está certificando la Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente en España, nos están pidiendo certificación conjunta del reconocimiento del protocolo Stop COVID con la UNE 066. Entonces, ¿cuál es nuestro proceso? Se los menciono rápidamente, no me quiero extender ya mucho tiempo. Nosotros les enviamos una solicitud de información, verificamos de acuerdo a las características que son muy similares a lo que se platicaba con el Seguro Social. Depende del número de empleados, identificamos si es una micro, si es una pequeña, si es una mediana, si es una gran empresa, y con base en eso se hace el cálculo de tiempo que se va a llevar la verificación. En este momento, bueno, ustedes ya cuentan con lo que es la lista de verificación que deben de cumplir. Les pedimos que nos manden todos los archivos electrónicos, así como también se les mandan en el Seguro Social. También les pedimos que tengan una resolución que no sea demasiada pesada para que se puedan revisar todo lo que son las evidencias, sobre todo cuando hablamos de evidencia fotográfica y cuestiones por el estilo. Y de entrada se hace esta primera revisión. Si esta primera revisión es suficiente y completa, se hace el dictamen favorable. Lo hace ya directamente nuestra casa matriz en España y se emite ya lo que es el reconocimiento del cumplimiento con el protocolo Stop COVID-19. De ahí en adelante, bueno, si acaso no se cumpliera, por decirlo, que también puede ser una situación que se dé, si no se cumple en una primera instancia, la organización tiene 30 días naturales para presentar evidencia complementaria y que se pueda dar cumplimiento con este reconocimiento. El reconocimiento tiene una validez de 1 año, o sea, no sabemos, realmente estamos haciendo historia, estamos haciendo algo muy nuevo,
No sabemos si dentro de un año se va a seguir requiriendo este tipo de evaluaciones, se tendrá que cambiar el proceso, se tendrá que hacer otro protocolo, no lo sabemos. Precisamente por eso la validez en este momento del reconocimiento que se otorga por el cumplimiento con este protocolo Stop COVID es de un año únicamente. Entonces, bueno, a grandes rasgos ese es el proceso, lo tienen en la presentación. Yo me comprometería con ustedes que si quieren que les enviemos las preguntas que tiene este protocolo, nos lo soliciten y les pediría que les compartieran por ahí en el chat o en la forma en la que se está compartiendo la información, nuestra solicitud de información de clientes para que nos las llenen y con eso les compartimos la lista de verificación para que la tengan a detalle. No sé si aclaré un poco el punto. Muchísimo, Mauricio, de verdad, muchísimas gracias con esto. La realidad es que a mí, cuando conocí por parte de ustedes esta iniciativa del protocolo Stop COVID, evidentemente la primera reacción es la parte del riesgo sanitario. Pero inmediatamente después, y hablando de un tema que evidentemente nos interesa a todos, que es la reactivación económica, también el saber que contamos con este tipo de certificaciones se convierte en un muy importante desde mi punto de vista factor de diferenciación en la toma de decisiones, porque probablemente si una cadena de cines tiene esta certificación contra otra cadena de cines, puede ser un factor de diferenciación en mi toma de decisiones. En hotelería, en restaurantes. Entonces, yo les compartiría de mi parte ese punto de vista. Yo desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de reactivación económica, creo que puede ser una condición viable para muchos negocios que necesitamos transmitir seguridad, necesitamos transmitir certidumbre a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a nuestros colaboradores, de que vamos a tener todos los protocolos y medidas de seguridad para minimizar al máximo el riesgo de contagio. No sé, César, ¿tú qué opinas? Tú desde esta parte de cumplimiento, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a esta certificación? ¿Está cerrado tu micrófono, César? Perdón. A mí cuando me lo platicaron también me encantó. Tuve la oportunidad de platicar con Marcela y luego con Mauricio y bueno, me parece bastante sensato. Insisto, como va muy de la mano también con lo del Seguro Social, pues prácticamente casi en automático se cumple, ¿no? Digo, hay otra lista ahí complementaria que hay que alinear, pero que finalmente se vuelve importante y que, pues la verdad no está difícil de cumplir, ¿eh? Y finalmente pues, te lleva a obtener este distintivo. Y vuelvo, ¿no? Y retomo el ejemplo de Quintana Roo con algunos hoteles que están peleando más que por el cumplimiento del Seguro Social, que se vuelve bien importante, por los distintivos, ¿no? Hace 2 o 3 días se le entregaron a 2 hoteles por acá un distintivo que se llama Safe Travel, que entrega el Consejo Mundial de Turismo. Pero pues la verdad es que las medidas son muy pocas y vaya, inclusive comparadas con las del Seguro Social, ¿no? Y los hoteles pues no están haciendo tampoco mucho y no porque la industria acá sea la única. Digo, hay muchas otras que giran alrededor que también están buscando estos distintivos y creo que el Stop COVID es una buena alternativa para que aquellos que se quieran alinear, ¿no? Porque no hay nada más o no hay ningún otro que te esté alineando a estos cumplimientos, ¿no? Muy bien, coincido totalmente contigo. Gracias, César. Muchas gracias, Mauricio, por compartirnos esta iniciativa que es muy, muy interesante y que finalmente nos ayuda a transmitir confianza y un poco, no a poder garantizar esta libertad de contagio, pero sí por lo menos que estamos teniendo las acciones necesarias para minimizar al máximo este riesgo, ¿no? Que para todos es muy importante. Y ya después, Mauricio, te comprometeré un poquito más adelante para que tengamos tal vez una sesión específica para platicar de todo el esfuerzo que se está también haciendo para llevar esto a colegios, a escuelas. Yo sé que están trabajando con una iniciativa muy importante que se está incluso presentando ante la Secretaría de Educación Pública para que también a quienes somos padres de familia podamos tener esa tranquilidad de que sabemos que existe el riesgo, pero que por lo menos existen
medidas de precaución, de sanitización, porque creo que muchos padres de familia, incluyéndome yo, ahorita estamos pensando en que tal vez, aun cuando se decrete el regreso a las escuelas, nos vamos a esperar un poquito, ¿no? Entonces, y ahí tienen ustedes una iniciativa fabulosa. Mauricio, te quisiera comprometer a que tal vez cuando tú nos marques 2 semanas, 3 semanas, podamos convocar nuevamente para que nos compartas esto que están haciendo con colegios, con escuelas. Con mucho gusto, cuenta con nosotros. Muy bien, gracias Mauricio. Y bueno, pues vámonos ya a la última medida para que podamos nosotros buscar reducir estos riesgos de las cadenas de contagio. Decíamos que lo más importante es aislar el riesgo. Y uno de los puntos importantes que estamos adoptando en las organizaciones para aislar el riesgo es el teletrabajo. Que bien mencionaba César hace unos momentos, el teletrabajo no está regulado en México. El teletrabajo se empezó a platicar de él en cámaras a finales del año pasado, pero todavía no se ha llegado a una conclusión. La secretaria del Trabajo dijo que íbamos a acelerar este proceso, pero hoy no lo hay. Pero sí ya hay algunas guías que liberaron y que pido que por favor se compartan en el chat. Unas guías para en esta situación de contingencia, que es importante señalar. Muchas empresas no estamos hoy día en teletrabajo, estamos llevándonos el trabajo a la casa en una situación contingente, pero no hemos implementado el modelo de trabajo. Entonces, lo que nos está pidiendo la Secretaría del Trabajo es, por lo menos, garantizar 5 puntos en tema de teletrabajo. Y el primero de ello es que sea una cuestión de confianza, que exista un vínculo de confianza. Lamentablemente, los esquemas de liderazgo que a veces se manejan en las organizaciones, pareciera que esto no es viable, pero tiene que ser, yo confío en que vamos a estar manteniendo esto. Y un tema que ha sido controversial es el tema de la soberanía del tiempo. También muchos de los trabajadores que hoy día están trabajando desde casa nos dicen, estoy trabajando más, me están pidiendo que me conecte todo el día, estoy teniendo trabajo hasta las 10 de la noche, me levanto y es lo primero que hago. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque finalmente también estamos viendo riesgos de trabajo muy marcados en síndrome de burnout, en el síndrome de la cabaña, en muchos temas de riesgos psicosociales que se están presentando. Incluso es temas de carácter ergonómico, porque esto fue de un día para otro, probablemente de una semana para otra, y probablemente estoy trabajando 8 horas en la silla del comedor de mi sala que no tiene las características ergonómicas, que no tengo las características de iluminación, y que además está generando una sobrecarga de trabajo. ¿Por qué? Porque el respeto de la vida personal se está transgrediendo. Yo les platico que cuando yo empecé con mi primer proyecto emprendedor, empecé trabajando desde mi casa y era maravilloso, hasta que es muy cómodo tener la oficina en la casa, hasta que terminas teniendo la casa en la oficina. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy que vamos a continuar con este punto, necesitamos establecer los parámetros porque no podemos evitar que de repente haya un niño que salga brincando cuando tengo conexiones, y aquí no me dejaron mentir, que estoy desde mi casa, pues de repente mi hijo, el más pequeño, brinca, entra a saludar, de repente se puede escuchar un ruido. Tenemos que entender esto y tenemos que respetar la vida personal porque estamos en una situación de contingencia. Todo esto ustedes lo van a encontrar en las guías que publicó la Secretaría del Trabajo, que van a compartirles en el chat. Y muy importante, que sea por un acuerdo de voluntades. No podemos obligar a la gente a trabajar desde su casa, porque también ya vimos que esta situación ha presentado incrementos en los niveles de violencia intrafamiliar. Entonces, ojo, estamos generando una condición en donde estamos regresando a la casa a trabajar, en donde hay tal vez núcleos familiares que no están acostumbrados a estar juntos todo el día. Entonces, eso aumenta los niveles de ansiedad y se está detonando en otro tipo de riesgos. Y principalmente, que exista una condición de reversibilidad. Y les pido, por favor, que aquí, aunque no lo mencionan en las guías, aunque no se mencione tal vez en ningún lado, busquen tener evidencias de esto. Busquen tener evidencias de cómo vamos a estar funcionando, porque hay algo muy importante que no nos dicen las guías de la Secretaría del Trabajo, que es cómo tenemos que acondicionar el teletrabajo. Si ahorita, en esta nueva normalidad, vamos a mantener el teletrabajo, yo sé que en esta audiencia hay mucha gente que pertenece al área de recursos humanos. Les recomiendo que consideren esto. Hay que hacer el inventario de colaboradores, como bien lo recomienda la OIT, para saber quiénes pueden trabajar y quiénes no pueden trabajar desde su casa, ¿no? Y qué tipo de funciones son las que vamos a poder estar trabajando en este entorno flexible. Pero muy importante,
áreas de recursos humanos, necesitamos identificar si los líderes que tenemos son los líderes que son los ideales para trabajar en un esquema de teletrabajo o en esquemas flexibles de trabajo. No necesariamente las competencias que estábamos teniendo trabajando desde el centro de trabajo son las mismas competencias y habría que hacer un mapeo de estos líderes. También ahí ya existen algunas herramientas para medir competencias. Estos no se los puedo ofrecer de manera gratuita, pero sí les puedo ofrecer la información para que ustedes puedan tener una valoración de cuáles son esas competencias identificadas desde el nivel de liderazgo para ver si esos líderes están listos para gestionar a distancia o bien si esos líderes necesitan desarrollar alguna competencia en particular. ¿Por qué? Porque cambian. No es lo mismo estar trabajando a distancia, estar gestionando estos equipos de trabajo. Habrá que definir un programa de capacitación, tanto para el personal, los colaboradores que están en teletrabajo, como sus propios supervisores, y tendremos que hacer una adaptación organizacional. Esta es una buena o una mala noticia para los departamentos de capital humano, desde la perspectiva que ustedes lo quieran ver. ¿Por qué? Porque si prolongamos este esquema de teletrabajo, evidentemente tendremos que hacer ajustes a nuestras descripciones de puesto. Tienen que ajustarse a la realidad y esto, recordemos que las descripciones de puesto es un documento que debe ser dinámico. Esto implica que evidentemente los indicadores de desempeño y los indicadores de gestión no podemos mantenerlos y también tendremos que hacer ajustes a nuestros protocolos de comunicación. Es totalmente inviable que le pidamos a los trabajadores que se conecten en una sesión de Zoom o de Hangouts o de Webex a las 9 de la mañana para que se desconecten a las 6 de la tarde. Necesitamos generar elementos. Hay empresas que ya estaban trabajando en modelos de teletrabajo de forma aislada, pero ahora necesitamos hacer todos esos ejes, esos nuevos ajustes y sobre todo, de qué manera vamos a estar generando estos procesos de retroalimentación del desempeño. Que hoy día, con el tema de la NOM 035, también nos ha venido a cambiar mucho esto, en algunos de nuestros clientes en implementación de NOM 035 nos enfrentamos a que se detuvieron los procesos porque decíamos, es que esta es una situación en donde no podemos hacer un levantamiento. Y hoy día estamos reactivando todos esos procesos. ¿Por qué? Porque el regresar a esa aparente normalidad que teníamos o a ese antaño que teníamos, hoy día no lo vemos en un horizonte muy cercano. Entonces, hoy es nuestra nueva realidad y tendremos que hacer los ajustes necesarios para, bajo esta nueva normalidad, poder medir, analizar, identificar y mitigar estos riesgos o estos factores de riesgo psicosocial y hacer los ajustes necesarios en nuestros elementos o nuestros procesos de recursos humanos. Con esto propiamente estaríamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Desde este punto del teletrabajo, desde este punto de cómo tenemos que volver a gestionar nuestros procesos de trabajo, más allá de reactivar, sino ya en el funcionamiento como tal. No sé si César, Mauricio quisieran agregar algo adicional ya para ir cerrando esta sesión y poder pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Bien, no, pues nada, solamente agradecer a todos los que nos acompañaron. Estamos para poder atender cualquier pregunta. Sé que hay muchísimas y hay muchas que están muy hacia la parte técnica, que igual por ahí Joely les está haciendo llegar un formato de preguntas frecuentes también del Seguro Social, ¿no? Que ahí van a encontrar muchas respuestas. Pero, pues, agradecer el espacio porque la gente está todavía un poco perdida con estos cumplimientos y pues estamos para eso, para apoyarles en lo que sea necesario, ¿no? Muchas gracias. Gracias, César. Y como decía Mauricio, estamos haciendo historia, ¿verdad? Hoy no habemos expertos, hoy habemos personas que nos estamos especializando y que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y voluntad para hacer funcionar estos procesos. Mauricio, por favor, adelante. Pues mira, nada más para concluir esta parte del teletrabajo, nosotros consideramos tan importante el que se dé esta condición de teletrabajo que debe de existir una política de la organización en donde se aclare específicamente cuáles van a ser estas condiciones, estas características, estas prestaciones que deben de tener los colaboradores que están prestando de alguna manera todo lo que es su infraestructura propia para hacer este tipo de actividades. Entonces, dentro del protocolo Stop COVID y dentro de los compromisos de la dirección, tenemos una política particularmente para teletrabajo
y creo que ahí es parte de lo que tenemos que tener muy, muy claro, ¿no? Y bueno, aparte de todo esto, agradecer el tiempo, la oportunidad y qué bueno que lo reconocemos así, pues estamos trabajando por el bien de la comunidad, por mejorar estos procesos de evaluación de la conformidad, por realmente ser organismos de coadyuvancia, por realmente estar apoyando a lo que es la parte del cumplimiento legal y reglamentario y apoyar a la sociedad a que tenga confianza en llegar a un establecimiento, por ejemplo, o a una fábrica y tener la confianza de que va a poder regresar tranquilo a su casa sin tener o al menos haber prevenido un posible contagio, ¿no? No podemos garantizar espacios libres de COVID, como a veces se ha mencionado por ahí, porque eso es imposible, pero sí podemos establecer medidas preventivas, planes de contingencia, para que podamos tener un mejor sistema de gestión para que esto se dé. Muchas gracias, Aris. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que han estado participando en esta sesión. Joely, no sé si tenemos ahí algunas preguntas que podamos canalizar en unos minutos, unos 5 o 10 minutos. ¿Cuáles serían las principales preguntas? Si podemos tenerlas ahí a la vista para que aprovechemos que todavía está aquí Carlos, está Ale, que creo que son, la mayor parte son técnicas en esta parte de dónde dice que es obligatorio registrar estas listas en el Seguro Social. Entonces, Joely, si nos compartes cuáles son estas preguntas para que podamos poderlas aterrizar, por favor. Hola. Bueno, mira, voy a ser completamente sincera. Déjenme arreglar esto, que yo estaba aquí hablando con todos ustedes a través del chat. Voy a ser totalmente sincera, preguntas hay muchísimas, de diversos aspectos, para todos, al punto que no se repiten prácticamente ninguna, así que aprovecho de una vez para decirle a todos que por favor escriban al correo que se les compartió en reiteradas oportunidades a contacto@ariba.mx. Para que entonces le podamos dar respuesta a todas sus consultas y ahí, si lo requieren, pueden solicitar una sesión completamente gratuita de asesoría. Muy bien, entonces, bueno, pues de mi parte sería cerrar esto. ¿Qué es lo que yo he escuchado más de preguntas? Lo que me preguntas más es, Arístides, yo que estoy muy metido en la parte de NOM 035, ¿qué hacemos? ¿Ya levantamos cuestionarios? ¿Esto de COVID es un acontecimiento traumático severo? No lo es, en estricta esencia no lo es, porque no es derivado del trabajo, pero sí necesitamos hacer una valoración de cómo está impactando en los colaboradores y quienes no habíamos levantado los cuestionarios, hoy día tenemos que levantar estos cuestionarios de guía de referencia 2 y 3 bajo esta perspectiva de nueva normalidad, ya aterrizando a la gente en el cómo estamos viviendo la situación actual, porque sobre esta situación tendremos que establecer pasos de acción, ¿no? Yo respondo a esta pregunta, que es de las que escucho regularmente en mi día a día, y no sé, Mauricio, César, si hay algún punto que quisieran reforzar, que tal vez por tiempo no hayamos alcanzado a cubrir, o que sean de las preguntas frecuentes que estamos recibiendo. Bien, pues a nosotros de las más comunes que nos hacen es cómo hacen la parte del registro, y bueno, pues aquí entran por parte del Seguro Social, ¿no? Algunos pensaban que tenían que ir a las oficinas del Seguro Social, no es así, entran a la página de la nueva normalidad, ahí en la página aparece, lo primero que les preguntan es su registro patronal y algunos otros datos generales, luego los lleva a contestar las tablas, ¿no? Y te pide que anexes un archivo con toda la comprobación de evidencias. Y aquí lo que le sugerimos, como lo había hecho Carlos y Alejandra, era escaneen en un solo documento la mayor cantidad de información a muy baja resolución, y lo máximo de capacidad que te da el Seguro Social para que puedas subir estos archivos es 1 mega. La verdad es que es muy poquito. Yo creo que lo más difícil de todo no es que cumplas, sino que comprimas todo esto, toda esta información en 1 mega, porque la puedas subir, ¿no?
Y ya dicen que después de 72 horas te mandan la respuesta, positiva o negativa. Esto quiere decir prácticamente de inmediato. Acabamos de hacer un registro, ¿no es así, Carlos? ¿Nos platicas un poquito rápido? Hicimos un registro hace 2 días, donde se manda la evidencia. La evidencia tiene que ser en un solo archivo porque nada más te dan la oportunidad de colocar uno. No puedes seleccionar 2 o 3 o 4, no. Es un solo archivo en formato PDF donde contenga lo que más puedas comprimir y poner ahí. Inmediatamente a las horas, inmediatamente después de mandar la información, decir en la pantalla te sale que tu cuestionario fue subido con éxito. Viene un link en la parte de abajo, le das clic y prácticamente minutos después te dan la aprobación. Para nosotros fue muy rápido porque también una de la empresa que inscribimos era una farmacéutica que era esencial, ¿no? Entonces, bueno, fue la respuesta en automático. También una constructora. Las respuestas han sido muy rápidas, pero bueno, el IMSS te pide no más de 72 horas para que te entreguen una respuesta positiva o negativa. Si te entregan una respuesta negativa, tendrás que verificar dentro del cuestionario de tu autoevaluación qué fue lo que pusiste que no tienes o que tienes a la mitad para que lo cumplas, vuelvas a mandar la evidencia y yo creo que lo revisen y emitir otra vez. Muy bien. Carlos, creo que con esto acabas de responder una pregunta que estoy viendo en el chat, que si las empresas esenciales, consideradas como esenciales, también tenían que registrarse. Ahorita que nos dices que estamos registrando farmacéuticas, eso responde que efectivamente las empresas consideradas como esenciales también tendremos que acreditar este requisito. Muy bien. ¿Algo más que quisieras agregar, Mauricio, de parte de ustedes de ACCM? Mira, yo nada más quisiera comentarles que uno de los riesgos que nosotros tenemos que evaluar como organismo de evaluación de la conformidad es la imparcialidad. Nosotros no participamos en procesos de implementación. Nosotros llegamos al final del proceso y lo único que hacemos es evaluar. Me da mucho gusto estar participando en este panel con los expertos que pueden participar en todo lo que es la consultoría y el apoyo a las organizaciones para que puedan cumplir con el protocolo Stop COVID. Nosotros, al final, lo único que hacemos como organismo de certificación o como organismo de inspección en este caso, es recibir la información, validarla a través de nuestra competencia técnica y emitir el reconocimiento. Eso es una de las preguntas que más nos hacen. Hay muchas personas que dicen, es que tú como ACCM me vas a decir el cómo, me vas a decir todo y ya casi me vas a dar el resultado. No, así no sucede. Nosotros únicamente participamos al final y lo que hacemos es una inspección que dependiendo del tamaño de la organización puede durar entre 1 y 4 días, porque eso está muy vinculado también con los costos. Entonces, una de las preguntas que nos llegan a hacer es, oye, ¿esto es muy caro? ¿Me va a costar muchísimo dinero hacerlo? Realmente no, porque lo que participamos nosotros es un tiempo inspector que va de 1 día a 4 días en lo que son las empresas más grandes y el costo promedio que nosotros estamos manejando por día de inspección es alrededor de entre 12 y 15 mil pesos. O sea, no es realmente un costo excesivo o inalcanzable para una organización que quiera cumplir. Entonces, creo que esas son las preguntas más frecuentes que nos llegan a hacer, o sea, relacionadas con imparcialidad, relacionadas con tiempo de prestación de servicios y relacionadas con costos. Yo creo que con eso ya dejamos un poquito más aterrizado el concepto. Muchísimas gracias, Mauricio, efectivamente. Y bueno, empresas como BeSafe, como nosotros, también podemos apoyarles en todos estos procesos para prepararse, ¿no?, a un proceso de certificación. Bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Vuelvo a ponerles en pantalla el que he visto comentarios, el código para que se agreguen a este grupo. Este grupo, nuestra intención es no saturarlos de contenido. Normalmente lo que hacemos nosotros después de nuestras sesiones, dejamos abierto este grupo por espacio de 30 minutos aproximadamente para que registren todas sus preguntas, sus comentarios.
y posteriormente estemos haciéndoles llegar toda la información ahí. Y de todos los comentarios, los panelistas que estarán como administradores del grupo les estarán contestando, y si hubiera alguna presentación, alguna actualización de la información, contenido que les compartamos días que no sea el día de hoy, si les compartimos algo la próxima semana, una vez que compartimos el contenido, dejamos abierto el grupo para que ustedes puedan hacer sus comentarios, sus preguntas, y esta información también no sea excesiva, no se sature. Entonces, nuestra intención es comunicar, informarles, pero que también podamos tener el análisis y este proceso de la información. Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por asistir. Y Joely, para que cerremos la sesión, por favor. Pues una vez más, agradecerles a todos por su presencia. La verdad, aquí verificando, pues la audiencia que tuvimos fue excelente. Los que están aquí los felicito, considérense honrados. Fueron muchas personas las que se quedaron por fuera, pero pues lo bueno es que lo pudieron seguir a través de nuestro Facebook Live. No olviden, por favor, unirse al grupo de WhatsApp. Van a obtener información valiosa y van a obtener respuesta a todas sus dudas y consultas. La otra opción es escribir a contacto@ariba.mx, en donde podrán solicitar, en caso de ser necesario o requerido, una sesión de asesoría completamente gratuita de cualquiera de los panelistas. ¿De acuerdo? Bueno, pues también entonces es todo por nuestra parte. Quedamos muy agradecidos y muy contentos de todos los buenos comentarios que estamos recibiendo de ustedes. Seguimos a sus órdenes. Hasta luego, muy buen día. Bye bye.